Hola estudiantes de segundo nivel del colegio EDUCAD. Estoy haciendo este video para ayudarlos con la comprensión de la tercera guía que se les ha enviado, en la cual tenían que trabajar con dos textos de carácter argumentativo. Para los que no me conocen, yo soy Eliet Borgoño, soy una de las profesoras del colegio. Y le hago clases al segundo B y al segundo D, pero este video está preparado para todos los estudiantes del segundo nivel. Entonces, la metodología con la que vamos a trabajar es que yo voy a leer los textos de la guía y se los voy a ir explicando paso a paso para que ustedes puedan comprenderlo de forma más fácil y puedan contestar el trabajo y hacerlo llegar a nosotros los profesores. Entonces, les voy a pedir que vayan siguiendo la lectura mientras ven o escuchan este video. Y bueno, como siempre, cualquier consulta nos las pueden hacer llegar. Entonces, nosotros estamos trabajando en el segundo nivel con los textos de carácter argumentativo. ¿Qué significa esto? Son textos en los cuales se defiende una opinión sobre un tema. Como se defiende una opinión, esto no necesariamente va a hacer que todos estén de acuerdo. Podemos decir que no es una verdad absoluta, sino que es un punto de vista, una forma de comprender algo, la cual se justifica por medio de argumentos, es decir, por medio de razones que sustentan el punto de vista que nosotros estamos defendiendo. Por ejemplo, yo puedo tener la opinión de que el gato es el mejor animal del mundo. Y eso es una opinión simplemente, no es verdad necesariamente, porque alguno de ustedes me puede decir, profe, para mí el mejor animal es el perro o la jirafa. Pero para mí, en mi opinión, es el gato. Y puedo dar argumentos para decir que es el gato. Por ejemplo, que es un animal cariñoso, que es un animal independiente, inteligente, que es una buena compañía para los humanos, que no genera mucho trabajo en cuanto a sus cuidados, etc. Y estos textos que hay en la guía defienden también opiniones. Entonces vamos a revisarlos. El texto 1 dice, un salto al vacío. Un amigo argentino que nos visitó recientemente nos preguntaba, muy asombrado con la reforma tributaria, si acaso nos estábamos volviendo locos. En este punto probablemente muchos de ustedes tengan la duda de qué es una reforma tributaria. Y en palabras muy sencillas, una reforma tributaria es la forma en que un Estado de un país, recauda dinero por medio de los impuestos que pagamos todos nosotros. Impuestos que pagamos cuando trabajamos, cuando compramos cualquier producto o cualquier servicio, etc. Entonces, la reforma tributaria lo que hace es gestionar, podríamos decir, u organizar la forma en que un Estado recolecta los impuestos y cuánto va a recolectar también. Eso básicamente, en palabras muy, muy, muy sencillas. Entonces, de nuevo, ya teniendo claro qué es más o menos una reforma tributaria. Y por supuesto que cuando se hace una reforma tributaria es porque van a ocurrir cambios en la forma en que se recaudan los impuestos del país. Comienzo de nuevo.
Un amigo argentino que nos visitó recientemente nos preguntaba, muy asombrado con la reforma tributaria, si acaso nos estábamos volviendo locos. Para él, así como para muchos observadores de la realidad chilena, es incomprensible lo que aquí está pasando. Es decir, no se puede comprender lo que está pasando en Chile. ¿Quién opinaba esto? El amigo argentino. El amigo argentino de la persona que escribió este texto. Continúo. Es que, estando de acuerdo los objetivos, disminución de la desigualdad, mayor inclusión, etcétera, que por lo demás también eran objetivos de los gobiernos anteriores, el hecho de que ahora se haya decidido aplicar esta batería de medidas es difícil de entender. Entonces, hasta el momento, ¿qué se nos cuenta? ¿Qué se nos está diciendo? Se nos está diciendo que la persona que nos escribió este texto, el emisor de este texto, tiene un amigo argentino. Este amigo argentino le hizo comentarios respecto a la reforma tributaria que tenemos en Chile. ¿Y qué opinaba este amigo argentino? Opinaba que nosotros nos estábamos volviendo locos con esta reforma tributaria. Decía este amigo argentino que si bien los objetivos que tiene esta reforma tributaria son objetivos bien pensados, buenos objetivos, por ejemplo, disminuir la desigualdad en el país, tener mayor inclusión, etcétera, si bien eso está bien, está correcto, la forma en que se pretende conseguir esto es difícil de entender. A eso es lo que se refiere en la penúltima línea cuando dice que se haya decidido aplicar esta batería de medidas. Eso es difícil de comprender. Pasamos al segundo párrafo. Uno habría pensado que en este gobierno se daría paso a algunos cambios, quizás subir un poco los impuestos, impulsar las reformas políticas que se reclaman, pero que en lo medular, es decir, pero que en lo central, en lo principal, apostaría por el camino de continuidad que, por qué no decirlo claramente, les ha cambiado el pelo a Chile y a los chilenos en los últimos 30 años. Es decir, esta persona cree que lo más lógico era pensar que la reforma tributaria siguiera más o menos similar a lo que teníamos antes, porque, según él, en los últimos 30 años más o menos ha funcionado. Dice, le ha cambiado el pelo a Chile. Y eso de cambiar el pelo es una expresión que usualmente se ocupa cuando algo mejora o empeora. Por ejemplo, no sé, yo ahora estoy toda despeinada, si voy a la peluquería y llego después a clase muy peinada, muy arreglada, ustedes podrían decir, uy, le cambió el pelo a la profe, claro, porque me preocupé más de arreglarme, porque quizás también tengo más dinero para invertir en el pelo, etc. Dice después, pero arriesgarse y arriesgar a Chile y a los chilenos como lo está haciendo con una reforma tributaria que por su dimensión puede desembocar en efectos caóticos, poca gente lo entiende. Entonces, esta persona considera que esta reforma tributaria, que es muy distinta a lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, lo que está haciendo es arriesgar, poner en riesgo a Chile y a los chilenos y que puede generar efectos caóticos, efectos negativos, efectos que generen un caos en la sociedad, que hagan que se pierda el orden y el control que teníamos hasta el momento. Por eso señala ahí en la última línea del segundo párrafo que poca gente lo entiende. Poca gente entiende que se haga esta reforma que puede generar estos efectos caóticos, negativos para Chile y los chilenos. Continúo. Recién se están conociendo los efectos de la reforma tributaria. Poco a poco vamos sabiendo detalles, letra chica, efectos de la reforma. Es decir, la reforma se instauró y después al tiempo nosotros vamos viendo los efectos que tiene sobre el país y sobre nosotros que, por supuesto, habitamos este país.
Casi todas las personas y sectores productivos, es decir, los sectores que producen dinero, recursos, algún bien, están afectados. Entonces, dice que casi todas las personas de Chile y casi todas las empresas de Chile, casi todos los sectores que producen capital para este país, se están viendo de alguna forma afectados por esta reforma, afectados de manera negativa. Pareciera que nadie se librará, nadie va a estar libre de esta reforma, ni pobres ni ricos. El ministro de Hacienda insiste en que este es un artefacto diseñado para afectar solo a los ricos. De ahí nadie lo saca. Entonces, lo que nos dice en la última línea es que hay un personaje, el Ministerio de Hacienda, que considera que esta reforma tributaria lo que hace es afectar a los ricos. ¿En qué sentido? Probablemente porque les exige más impuestos y mayor dinero para el Estado. Pero esta persona dice justo antes que nadie se va a librar de esta reforma, ni gente rica ni gente pobre. Entonces ahí nos damos cuenta que hay una diferencia de opinión entre lo que él piensa, es decir, todos vamos a estar afectados por esta reforma, y lo que el ministro de Hacienda piensa. Si se fijan, todo el texto es una opinión. ¿Por qué? Porque yo puedo estar completamente en desacuerdo. Yo puedo pensar que la reforma tributaria chilena es excelente, que nos va a hacer bien, va a hacerle bien al país, va a hacerle bien a todos los habitantes de Chile. Eso lo puedo pensar yo. Esta persona piensa otra cosa, son opiniones. Y de eso se trata la argumentación, de emitir una opinión y dar razones para sostener esa opinión. No sé si les va quedando más o menos claro. Voy a pasar al segundo texto para no alargar mucho el video. Dice, un esfuerzo insuficiente que no alcanza a cambiar el modelo. Así se titula este texto. Un esfuerzo insuficiente, es decir, un esfuerzo que no está siendo efectivo, falta para que este esfuerzo sea suficiente para cambiar el modelo. ¿Y a qué nos referimos con el modelo? Cuando hablamos del modelo, nos referimos, nos podemos referir a distintas cosas, pero en general, cuando hablamos simplemente del modelo, nos referimos al modelo económico y político, a cómo funciona la economía y a qué modelo político tenemos nosotros en nuestro país. En nuestro caso, nosotros tenemos, una democracia donde hay un poder ejecutivo que recae en el presidente, tenemos parlamentarios, eso es un modelo político, y también tenemos, esto lo deben ver mejor en historia, y también tenemos un modelo económico en el cual se privilegia el libre mercado, ¿cierto? Que cada uno puede poner empresas, etc. Entonces, el texto 2 se titula Un esfuerzo insuficiente que no alcanza a cambiar el modelo. Es decir, el esfuerzo que se está haciendo que este modelo que hay siga exactamente igual. El proyecto de reforma tributaria incorpora una serie de modificaciones, es decir, una serie de cambios a nuestro sistema impositivo actual, las que apuntan fundamentalmente a aumentar la equidad tributaria y dotar de nuevas y robustas facultades de fiscalización al servicio de impuestos internos. Entonces, según este texto, el proyecto de reforma tributaria lo que pretende hacer es aumentar la equidad tributaria, es decir, que todos los entes, todos los estamentos tengan una forma más o menos similar o una cantidad similar de pagos que hacer
una forma similar de pagar impuestos y también dotar de nuevas y robustas facultades de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos. Los impuestos que todos pagamos, hay una institución que los fiscaliza, que es el Servicio de Impuestos Internos. Y, según este texto, esta reforma tributaria pretende hacer que el Servicio de Impuestos Internos tenga más poder, más facultades y oportunidades para fiscalizar que efectivamente los impuestos se están pagando. Estas modificaciones no solo son positivas, sino que necesarias si lo que se quiere es avanzar en la construcción de un mejor sistema tributario. Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de la reforma tributaria también, pero aquí dice que las modificaciones que hace esta reforma tributaria son positivas y necesarias. Totalmente distinto a lo que decía el texto anterior. ¿Van entendiendo? Estamos hablando del mismo tema, pero son puntos de vista distintos. Uno considera que la reforma tributaria que se hizo en Chile está mal, y este texto considera que es una reforma que tiene medidas positivas y necesarias. Sin embargo, como veremos, la reforma no incorpora cambios estructurales en el sistema que permitan, a su vez, construir un régimen tributario más justo, sencillo y progresivo. Es decir, si bien la reforma tiene aspectos positivos, falta para que sea una reforma completamente positiva. ¿Por qué? Porque no hay cambios estructurales en el sistema. Es decir, el sistema económico va a seguir básicamente igual. No va a haber grandes cambios. Los cambios van a ser más que nada pequeñitos. Imagínense que fuese una casa. Tenemos una casa. Lo que dice esta persona es que es necesario derribar la casa y construirla completamente de nuevo. Pero esta reforma lo que hace es hacer cambios pequeños en la casa, que si bien son necesarios y son útiles, no es lo principal. Lo principal sería partir de cero, cambiar toda la estructura de la casa. Y de esa forma se podría construir un sistema más justo, sencillo y progresivo. Segundo párrafo. Como ha sido ampliamente comentado, el proyecto establece como medida fundamental la derogación del Fondo de Utilidades Tributarias, FUT. Este aspecto en particular parece ir en el camino correcto, puesto que corrige uno de los mayores problemas del sistema actual, esto es, el diferimiento en el pago de impuestos por parte de los socios. En este párrafo, entonces, habla de algo positivo que está haciendo, a juicio de esta persona, la reforma tributaria, que es la derogación del Fondo de Utilidades Tributarias, lo que va a desembocar en que se corrija el tema del pago de impuestos por parte de los socios, que sea igual, parejo para todos. Un segundo aspecto a destacar, es decir, otro aspecto positivo de la reforma, es el otorgamiento de una serie de nuevas atribuciones al Servicio de Impuestos Internos. Es decir, el Servicio de Impuestos Internos, esta institución que yo les comenté que está encargada de asegurarse que los impuestos sean efectivamente cobrados, va a tener nuevas atribuciones, nuevo poder. Entonces dice, busca al Servicio de Impuesto Interno dotarlo de más y mejores herramientas en el ejercicio de la facultad fiscalizadora. Es decir, el Servicio de Impuestos Internos va a poder fiscalizar de mejor manera que todo se cumpla. Sumado a la anterior, se incorpora una norma antielusiva de carácter general, así como se establecen sanciones que pudiesen aplicarse a asesores que participen en el diseño de estructuras abusivas o evasivas que signifiquen un menor pago de impuesto. Estas constituyen señales positivas
y muestra de madurez de nuestro sistema tributario. Es decir, los cambios que menciona en este párrafo, que tenga más poder para fiscalizar el servicio de impuestos internos, la nueva norma que va a establecer nuevas sanciones para los que hacen abuso o evaden impuestos, son señales positivas, es bueno. Último párrafo. Ciertamente, y en esto no caben dos opiniones, estas modificaciones supondrán un incremento en la recaudación, es decir, el Estado va a recaudar más dinero. Pero, más importante aún, significará que aquellas personas con mayor capacidad contributiva, es decir, aquellos que son más ricos, soporten proporcionalmente una mayor carga de impuestos. Es decir, las personas que tienen más dinero van a tener que pagar más dinero al Estado y los que somos más pobres no vamos a tener que pagar tanto. En otras palabras, el proyecto busca establecer un sistema mucho más progresivo que el actual. Esto se logra limitando el uso de estructuras que otorgaban a los socios la posibilidad de planificar sus retiros de utilidad desde las empresas, difiriendo y rebajando de esta manera su carga impositiva. ¿A qué se refiere con estas últimas líneas? Que, según este texto, ahora con esta nueva reforma y estos nuevos cambios, va a ser mucho más difícil que las empresas o quienes tienen mayor dinero evadan impuestos, es decir, no paguen lo que les corresponde. Con esta nueva reforma y estas nuevas modificaciones, estas personas van a tener que pagar lo justo y no van a poder hacer triquiñuelas o trucos para liberarse de la responsabilidad de pagarle los impuestos al Estado. Entonces, entendiendo esto, vamos a pasar a las preguntas que las voy a revisar someramente. Dice, 1. Ambos textos abordan un tema en común. ¿Cuál es? Y ahí ustedes marcan con una X cuál es la opción o las opciones correctas del tema en común, del texto 1 y el texto 2. Después, ¿qué postura se manifiesta en cada texto? En el texto 1, ¿está a favor o en contra de la reforma tributaria? Y el texto 2, ¿está a favor o en contra? Y así, chiquillos, tienen que ir contestando, solo marcando con unas X. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro, que les haya servido. Besos para todos y cuídense mucho.